Bueno, muy bien. Les quiero mostrar acá este libro, a ver si lo tienen, el rol de los padres en la educación sexual de los hijos. Miren, ayer estuve, a ver, ¿así? Ay, perdón, ahí. Ahí. El autor es Jorge Patpatian. Patpatian, ahí está, él es sexólogo. Y vamos a ver si esto qué es, si es una guía, si los adolescentes lo pueden leer, si lo podemos leer en conjunto. Hoy cambiaron tanto los vínculos. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Y se lo digo porque como madre de adolescentes, ¿no? En tránsito de 13 y después de 18, hay un momento en que uno empieza a hablar estos temas, ¿no? Y lo deseable es empezar a hablar estos temas. Sí, por supuesto, y no debemos esperar hasta los 13 o 18 años Claro. para hablar del tema. Evidentemente que la sexualidad forma parte de nuestra vida, forma parte integral de nuestro existir. Y creo que hay 4 dimensiones importantes como introducción y después podemos conversar, por favor, me parece adelante. importante, porque tenemos una dimensión biológica, que la sexualidad evidentemente obedece a leyes biológicas. Tenemos también una dimensión psicológica, nosotros somos un aparato psicológico, nuestra autoestima, nuestro valor personal, y de eso depende los padres, cómo instilan en ellos una educación de tal manera que haya un amor incondicional, una forma que ellos reciban seguridad desde el hogar. Hay una dimensión vincular, no son solamente 2 cuerpos físicos que se unen, son 2 personas con un vínculo afectivo, con un vínculo comunicacional, pero hay también una dimensión ética, moral, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que se entiende que se debe hacer y no se debe hacer. Por ejemplo, hablando de los niños, el abuso sexual sería algo que biológicamente no lo podemos hacer desde el punto de vista de un mayor que quiera tener una relación sexual con un menor. Pero evidentemente que eso tiene una dimensión ética, porque tener un abuso sexual implica un daño que va a repercutir sobre toda la vida, a pesar de que psicológicamente para algunas personas puedan sentirlo como agradable, como placentero. Y uno hablando en la consulta profesional, incluso con mujeres que han experimentado lamentablemente este desorden en su vida, en su experiencia, han dicho, pero a mí me gustaba lo que me estaba haciendo. Yo realmente sentía placer. Bueno, Pero, uno le pregunta... ¿cuando fueron niñas? Sí, cuando fueron niñas, porque ser tocada, acariciada, regalarle caramelos, hacerle un chantaje a una niña en un abuso, en una situación de poder, evidentemente que en la inconsciencia del menor, eso puede generar placer que es momentáneo. Yo sentía placer porque sentía cariño con mi abuelo, con mi tío, con mi hermano mayor, pero evidentemente que si usted lo volviera a repetir eso le diría jamás, porque hay un daño que muchas veces llega para toda la vida y se estanca en la tumba. Bueno, todo esto forma parte de la sexualidad humana. Entonces, obedece a leyes biológicas, obedece a leyes que son psicológicas, leyes que son de la comunicación humana y leyes también que son éticas y morales que, bueno, todo esto el libro trata de explicar. Claro, porque acá habla del rol de los padres en la educación sexual de los hijos. ¿Esto va a contrapelo del rol de las instituciones educativas hoy por hoy en la educación sexual de nuestros hijos? Bueno, ¿Cuál es tu opinión? Claro, lo que debemos saber que en el proceso de socialización la primera influencia son los padres. Evidentemente que nosotros instilamos en el menor, es decir, mi hijo sabe lo que es un hombre por el concepto que tiene de mí. Sabe lo que es una mujer por el concepto que le da su madre y por el concepto también que tiene esa relación madre-hijo. Algunos años posteriores hay un proceso de socialización que viene de los medios de comunicación, que viene de la escuela, que viene de los centros de estudio, del contacto con otras personas y también, por supuesto, de la educación formal. Hoy estamos teniendo una educación sexual que está en los centros de estudio, que está presente y que los padres debemos de reconocer cuáles son algunos objetivos, algunas metas, algunas visiones que tiene nuestro centro de estudio y compararlos con aquellos objetivos que nosotros queremos como padres en la vida de nuestros hijos. Entonces, a veces hay un desconocimiento entre los objetivos que nosotros tenemos que tener como padres en la educación sexual de nuestros hijos y el concepto que tiene que tener el Estado, no en educarlos, sino en enseñarles, que son 2 cosas diferentes. La educación proviene de la casa, el concepto, la formación que tiene la conducta, las actitudes y los sentimientos sexuales vienen del hogar. Evidentemente que yo en el centro de estudio voy a aprender habilidades técnicas, voy a aprender el aparato genital femenino, el aparato genital masculino, el aparato reproductor, puedo aprender las enfermedades de transmisión sexual, me pueden enseñar
Usar preservativo, por ejemplo, también. Conocimientos, claro, sí. pero necesariamente la formación educacional, el concepto de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, se lo dan los padres. ¿Y a qué edad recomienda que se empiecen a hablar de estos temas en casa? Bueno, yo creo, Jimena, que es importante desde el vamos. Desde el momento que una mujer queda embarazada, desde el momento que puede aceptar al niño su embarazo, que no solamente es inesperado, no solamente es desconocido, sino que es deseado. Y desde el punto de vista, después viene la ecografía, y yo acepto el sexo de mi hijo. Desde ese momento estamos haciendo educación sexual, porque estamos aceptando, reconociendo el valor que tiene esa gravidez en la vida de la mujer y por lo tanto en la vida de la familia. Pero a nivel consciente del niño, quiero decir. Bueno, a nivel consciente del niño, las actitudes de los padres, lo que el niño ve de la relación hombre-mujer en el hogar, es decir, si un hombre es un sargento de caballería, si un hombre es un hombre, mujer, ¿no? También hoy por hoy cambió mucho. Bueno, sí, evidentemente. La vida familiar cambió mucho. Las repercusiones no son iguales. En la vida de los hijos hay estudios que denotan que evidentemente la relación mujer-mujer o hombre-hombre, en la relación con los hijos y en las consecuencias que puede traer en la vida de ellos, no son iguales con respecto a aquellos padres biológicos que conviven en el hogar y que están formados por una relación heterosexual. Heterosexual, normal y razonable, porque hay relaciones heterosexuales que son absolutamente conflictivas, ¿no? Hablemos de situaciones ideales. Por supuesto. O normalmente esperables, ¿no? Claro, por supuesto que evidentemente que cualquier tipo de relación puede producir efectos deleterios en la vida de nuestros hijos. Sí. Y experiencias negativas en la vida de nuestros hijos son peores que no tener experiencia. Por ejemplo, el abuso sexual, como dijimos, la violencia doméstica, la violencia perpetrada contra la mujer, en su mayoría y por frecuencia, evidentemente que eso repercute en la vida de los hijos, porque la mujer va a entender, esa niña que va creciendo va a entender que así son las mujeres y así son los hombres. Y ese cuadro se va a repetir de generación en generación y evidentemente que estamos hablando contra el machismo, estamos hablando contra la violencia de género, estamos hablando contra la violencia doméstica, pero los grandes productores de machismo y de violencia de género es en el propio hogar, es en la propia casa. Por eso tenemos un rol que cumplir, un rol protagónico que no se lo podemos dejar al Estado. No lo puedo dejar librado a las influencias externas que puedan venir y que por otra parte sabemos muy bien que lamentablemente están a veces ideologizadas, están sesgadas con un tinte y un énfasis específico que quizás no sean los mejores objetivos para mi hijo o para mí. Ahora, Jorge, sí, es correcto, obviamente, no responsabilizar al Estado cuando la familia es lo primero o el contexto Pero de por familia, supuesto. no importa cómo esté constituida, es lo primero. Ahora, no todos los padres, sean del mismo sexo o una pareja heterosexual, a veces reúnen las condiciones para ese primer paso. Entonces ahí, ¿cuál tiene que ser el peso del Estado? Porque estamos viendo muchas situaciones en las cuales, ya hay unos antecedentes, un background donde la situación familiar es complicada y si no se interviene, seguimos generando violencia, seguimos generando machismo. Y que a veces se enojan cuando en la escuela les hablan de sexualidad, porque les dicen, no, eso no lo tienen que aprender en la escuela, lo tienen que aprender en casa, pero si no les enseñamos en casa, ¿quién tiene ese rol? Para después prevenir todo lo que no queremos que pase. Bueno, justamente, el libro lo que pretende, el objetivo es protagonizar a los padres sobre la importancia que tienen ellos mismos en la educación sexual de sus hijos, porque enseñen o no enseñen, todos enseñamos. Todos enseñamos, desde los silencios, desde mirar para otro lado, desde reprimir el tema, de decir de eso no se habla, cuando seas mayor vamos a hablar. Esos temas, cuando se responden de esa manera, evidentemente que estamos haciendo docencia. Estamos haciendo una mala docencia, pero estamos haciendo docencia. Ahora bien, contestando lo de Daniel, creo que es muy importante no suplantar la responsabilidad que tienen los padres y cargársela al Estado. El Estado no tiene la responsabilidad de poder formar educacionalmente a nuestros hijos. La Constitución de la República lo celebra categóricamente cuando dice que la educación es responsabilidad de los padres y los padres tienen el derecho y la responsabilidad de poder educar a sus hijos de acuerdo al concepto que ellos entienden desde el punto de vista ideológico, filosófico, religioso. Esa responsabilidad de los padres. Ahora, si los padres no cumplimos con la responsabilidad, evidentemente estamos viendo
las consecuencias que están siendo notorias en nuestra sociedad. Claro, igual yo siento que estamos viviendo en un tiempo en que tanto los padres como los hijos tienen una participación más activa, te diría más contestataria, más de decir, Cierto. yo no coincido contigo. Vos hablas con un adolescente y te puede rebatir un concepto, ya sea Bueno, familiar, ya sea educativo, Sí. de sus propios compañeros. Entonces siento que esa apertura nos favorece en ese sentido, que podemos decir, no estoy de acuerdo con lo que tú decís, o sí estoy, no son tan influenciables, ¿no? Y por otro lado, quería abordar algo que no me parece menor, que hoy por hoy, por ejemplo, contamos con clínicas en el servicio de salud, con clínicas para los adolescentes. Que antes era como que el niño iba a un pediatra permanentemente. Y la clínica para adolescentes, donde él puede ingresar solo y sentarse a charlar con un profesional, yo lo encuentro muy importante. Es un apoyo grande para los padres también. En esa etapa de tránsito, donde se habla mucho más del despertar sexual, de tu cuerpo. Incluso los pediatras hoy por hoy, me tocó, no con dos, pero con una de mis hijas, decirle, este es tu cuerpo, nadie lo puede tocar si tú no querés. Conceptos que yo antes, en mi anterior pediatra, no sé, 10 años... En los colegios también lo manejan. Por eso, entonces yo siento que estamos como también más amparados, pero que tenemos la posibilidad de decir, sí me sirve, no me sirve, que en otras épocas era más tabú, ¿no? Es cierto. ¿No, doctor? Sí, evidentemente Sí. que hoy hay una injerencia muy grande en el sistema educativo, hay una formación sesgada que muchas veces evidentemente colisiona con el concepto que tienen los padres. ¿Por qué ejemplo, sesgada? y sesgada de la siguiente manera. Por ejemplo, hoy tenemos una educación sexual basada en una perspectiva teórica definida específicamente, enseñando a los adolescentes, a los niños, que la familia, por ejemplo, es una institución influenciada principalmente por la cultura en extinción, donde la heterosexualidad no está basada en fundamentos biológicos, sino en fundamentos netamente culturales, donde nosotros somos producto de una cultura que nos hace sentir atracción física a la mujer, porque a mí me lo enseñaron, porque yo naturalmente no siento una atracción erótica definida hacia un sexo, pero sin embargo la cultura, la percepción que yo he tenido a partir de la familia tradicional, a partir de la religión, a partir del sistema educativo formal, me han enseñado de que a los niños le tienen que gustar las niñas y a las niñas le tienen que gustar los niños. Eso está en revisión completa. Entonces, un niño de 8 años, y esto fue real, un niño de 8 años viene de la escuela muy preocupado a su casa. Mamá, no quiero comer. ¿Y qué te pasa, hijo? No tengo ganas de comer. Pero te peleaste con tu amigo, la maestra te recriminó, tuviste un problema con alguien, sacaste malas notas. No, mamá, no quiero comer. Bueno, la madre, preocupada por esa situación, conoce a su hijo que tiene hambre cada vez que viene de la escuela. ¿Qué te pasó? Bueno, no sé con quién me voy a ennoviar. Cuando la madre oye esto, evidentemente se ríe por dentro y dice, mira, tenés que tomar mucha leche, tenés que crecer, tenés que igualmente estudiar. ese es un caso muy extremo, que No, usted no, está no, diciendo pero- de alguna maestra quizá con una ideología marcada, pero No, ¿no, le no, parece no. bien que se le enseñe a la diversidad Pero a para los lo que niños? se- pero yo te Porque voy a antes cuando nosotros íbamos a la escuela era mamá, papá, hijito Sí. y punto. Ahora se está ampliando, es una diversidad para que el día de mañana, si un niño siente algo distinto, no se sienta discriminado, se sienta parte de la sociedad, se sienta que puede formar su familia. Claro, te voy a seguir el cuento, Sí. permitime. Entonces, la madre indaga y dice, bueno, no sé con quién me voy a ennoviar. ¿Por qué? Porque la maestra nos dijo justamente eso, que el amor de un niño puede ser dirigido a un niño, Sí. puede ser dirigido a una niña, o puede ser dirigido a sí mismo, a través del autoerotismo, la masturbación. Y yo ahora estoy en duda, no sé si me voy a casar con una niña o me voy a casar con un varón. Cuando la madre escucha eso, una madre del departamento, de uno de los departamentos aquí de nuestro país, al otro día va a la escuela, muy preocupada. Y le dice, maestra, usted sabe que mi hijo vino muy preocupada de la escuela. ¿Y qué le pasó? Dice, no sabe con quién se va a casar, si es con un niño, con una niña. ¿Y qué estuvieron aprendiendo aquí? Dice, bueno, mire, señora, la maestra le muestra los talleres de educación sexual que había recibido. Nosotros hemos aprendido, tenemos la obligación de enseñar a los alumnos una perspectiva de género donde involucra de que nosotros somos, desde el punto de vista sexual, nacemos amorfos, es decir, sin una
sin una morfología sexual, donde cada uno puede, de acuerdo a la percepción que tenga de sus sentimientos, puede elegir y puede tener. Entonces, nadie duda de poder respetar la diversidad, de poder respetar a las personas. Y no estamos hablando de personas, estamos hablando de ideas aquí. Entonces, cuando ¿Cree que eso puede influir, incidir en la decisión del niño? Por supuesto, Leonardo, claro que puede incidir. Y te digo con ejemplos. En el Reino Unido, las clínicas de disforia de género han aumentado mejor dicho, las clínicas han aumentado, las disforias de género han aumentado un 2.500% en los últimos 20 años. Es decir, podemos ¿Es una nosotros... disforia de género? La disforia de género es una situación en la cual un niño tiene un sentimiento de pertenecer al otro sexo. Es decir, un niño... ¿Y está mal eso? Para un poquito. No, yo te voy a explicar. Tiene que ver también con las edades, ¿no? Hay edades para que esas Sí, cosas las puedan entender. Y edades no en las es una cuales cuestión de si está bien o está mal. Pero el tema de la madurez también, ¿no? Porque Bueno, tiene tema de madurez. justamente. Por eso Jimena, dije, el caso ese- Jimena, Por eso dije que ese caso me parece un poco extremo y debe ser muy puntual. No creo que pase en todas las instituciones si vos tenés una hija de 7 años. No se llega a ese punto. Jimena, te pero voy a digo, contestar. claro. Déjame contestarte un minuto más. Sí, claro. Es normal en muchas situaciones. El 95% de los niños que tienen una disforia de género, cuando tengan 25 años, estos niños van a alinearse a su sexo biológico, a su orientación y a su identidad sexual. Es decir, si un niño de 7 años se siente niña, a los 25 años, librado a su evolución natural, va a ser heterosexual, va a tener una orientación heterosexual y va a tener una identidad de acuerdo al sexo biológico. Ahora bien, si nosotros a ese niño lo confundimos y le decimos, esto es normal, esto es algo que la historia lo había tapado, la cultura, la religión, la educación formal habían tapado esta situación. Claro. Entonces, ahora lo que vamos a hacerte es darte bloqueadores hormonales, vamos a esperar que no menstrues, que no tengas un desarrollo mamario, vamos a esperar hasta los 16 años. Si tú sentís así, te vamos a dar una hormonización cruzada a partir de ese momento. Bueno, pero sí hay y vas casos a y sentir casos. esa situación. Yo Pero- realmente sí. tengo una niña que hoy es niño y bueno, y siguió todo el proceso, pero fue un proceso familiar, fue un proceso Claro. muy respetuoso y el centro educativo se alineó porque definitivamente esa niña era un niño y hoy está viviendo una situación de tranquilidad familiar también, porque él se encontró y bueno, de pronto esas cosas a la gente le pasan a determinada edad y no le pasan a otras. Sí, sobre todo después de décadas, ¿no? De lucha por la igualdad de derechos. Es muy complicado para el todos. tema para ustedes, Muy para todos complicado. nosotros, para los padres es muy complicado. Porque uno no puede abandonar a un hijo en esas circunstancias. Hay que saber entenderlo, hay que saber qué se siente. Y Claro. estamos todos aprendiendo. Es un Totalmente. aprendizaje, Pero como es yo el digo, colectivo, tiene que ver con las ¿viste? edades. Tanto estamos Es aprendiendo. mucho. Tiene que ver tanto con las edades, ¿no? Tiene que ver con las edades y de alguna manera Sí. digo, hay una edad para cada cosa. El que porque tiene hijos que va- tiene que se va ver con dando que tiene cuenta. que ver con Sí, madurez claro. psicológica, Sí, con madurez biológica, eso. etcétera. Entonces, capaz que hay determinadas cosas que a determinada edad simplemente creo que tienen que estar basadas o fundamentadas en el respeto, más que nada, pero no en generar, en un momento ni siquiera a veces saben atarse los cordones qué es lo que quieren hacer con su vida sexual a futuro. Claro, no, Es una opinión muy yo creo que personal, y la- tengo una hija de 7 años. Claro, ¿no? yo creo que la intención es, como decía Jimena, ya vamos a ir a una tanda, la intención es ampliar el panorama a efectos de que todos Claro, estemos sabiendo totalmente. en el mundo en que Respeto vivimos más que y las nada, ¿no? posibilidades para que uno tenga la libertad de poder elegir, ¿no? Podemos diferir en la edad en que se plantean esos conceptos, pero en definitiva es interesante tener la libertad para poder elegir. Doctor, un placer, nos quedó... La próxima seguimos. Bueno, con mucho gusto, ¿Acepta siempre, la invitación? siempre, sí, Dale. sí, pero por supuesto Porque que la acepto. Cuando se genera Solamente un me li- tiene que invitar. Cuando se genera un libro así, esto que Claro. hablamos es el principio de un capítulo. Es cierto. Seguramente. es cierto. ¿Sabés, Adriana, si me permitís? Sí. Mira, este libro está a la venta, por supuesto. Está la distribuidora Guzzi, que es la distribuidora más grande del país, prácticamente lo tiene. Pero a todos los oyentes, si quieren recibirlo hoy en su celular, es un obsequio de nuestra editorial. Yo formo parte de una editorial, se llama Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud. Doy un celular y Queda ponen, acá en producción. quiero el libro y se lo mandamos hoy. Queda en producción entonces. 099-689626. Gracias. Gracias a Placer. ustedes. Gracias Lo por mismo. todo.